Y vamos a empezar con una primera práctica. Os invito a adoptar la postura. Es una práctica simplemente de iniciación al mindfulness. Es la práctica básica de mindfulness. Adoptamos una postura cómoda, plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, espalda recta, sin tensión. Y vamos a hacer mindfulness en la respiración. Ya sabéis que la estructura básica de mindfulness tiene 4 pasos. El primero es poner la atención en un punto, en un soporte. En este caso vamos a utilizar la respiración y concretamente fosas nasales. Ponemos la atención ahí y percibimos la sensación de contacto del aire en fosas nasales, tanto al inspirar como al expirar. Este primer paso es fundamental. Poner la atención en un punto es lo que nos permite darnos cuenta de si la atención se va. Fijaos que este suele ser uno de los problemas en la práctica informal, que no está claro dónde está puesta la atención. El segundo paso es involuntario, simplemente la mente, que tiene tendencia a divagar más del 50% del tiempo cuando no está entrenada, va a irse a cualquier otro estímulo, un pensamiento, un sonido, otra sensación corporal. Ese es el segundo paso. El tercer paso, que es el clave en la práctica de mindfulness, es darse cuenta lo más rápidamente que podamos de que la atención se ha ido, de que está en otro sitio. Para paso 4, volver amablemente, sin enfadarnos con nosotros o con la mente o con el vecino si hace ruido. Amablemente volvemos a llevar la atención al soporte, en este caso fosas nasales, respiración. Vamos a estar 5 minutos simplemente para poner la mente en otro estado y poder seguir con el curso. Desde la perspectiva de mindfulness, ya sabéis que la aparición de, por ejemplo, un pensamiento no sería un problema, en el sentido de que si se nos lleva la atención, darnos cuenta de que la atención ha dejado la respiración y se ha ido a otro sitio,
es una posibilidad de desarrollar metacognición. Nos damos cuenta de que se ha ido y volvemos. Cada vez que volvemos, estamos generando, desarrollando la metacognición. El problema sería quedarse en un bucle de pensamientos, en un racimo de pensamientos continuado, pero que aparezca un pensamiento o cualquier otro estímulo que nos distraiga, darnos cuenta y volver. Eso es perfecto, ¿eh? Eso desarrolla la metacognición. Un minuto más y terminaremos. Y poco a poco podemos ir volviendo. Casi todo lo que os voy a comentar sobre vacuidad y no dualidad está resumido en este libro. Traemos algunos de los libros que han, para que tengáis la posibilidad de ojearlos, de los autores que estamos en el curso. Entonces voy a empezar a comentaros sobre lo que es la no dualidad. Yo creo que me voy a ir levantando, aunque coja el micrófono. De vez en cuando. ¿Qué sería el concepto de no dualidad? La no dualidad se define como un estado de conciencia maduro en el que esa dicotomía yo y los otros, que estructura la base de nuestra experiencia, se trasciende y se describe como una experiencia que no tiene observador, observado, sujeto, objeto, centro, periferia, sino que simultáneamente se percibe todo ello a la vez y sin dicotomías. Esta sería la definición básica. La no dualidad es clave en muchas tradiciones, sobre todo en las tradiciones orientales. En el budismo, en algunas escuelas más todavía, budismo zen, budismo tibetano, como la lama nos comentará. En el taoísmo, una tradición prácticamente desaparecida, y también en algunas escuelas dentro del Vedanta, sobre todo el Vedanta Advaita, del que Sesa es un representante. Advaita significa no dual. Pero también está de forma colateral en otras muchas tradiciones, ¿no? En todas las tradiciones abrahámicas, hablaremos también de ellas al hablar de dualidad, no dualidad, el concepto existe y muchos de los místicos que han pasado, digamos, a la posteridad han tenido esa experiencia no dual. Lo que pasa es que en general, desde el establishment de esas tradiciones religiosas, la no dualidad se consideraba un problema. Por ejemplo, en la tradición cristiana más clásica, la no dualidad no sería aceptable porque se consideraría como una especie de panteísmo. Si yo y Dios somos lo mismo, eso sería difícilmente aceptable, aunque muchas veces la propia experiencia meditativa va a ser que uno llega a esa experiencia de no dualidad. Y también, de forma colateral, ha estado en nuestros muchos movimientos, ¿no?, como la tradición grecolatina y algunos de los movimientos espirituales modernos, unitarianismo, trascendentalismo, etcétera, etcétera. El concepto de dualidad es muy amplio y habría muchos tipos de no dualidad. Todos ellos están conectados. Vamos a analizarlos
someramente. Estaría el concepto de dualidad bipolar. Fijaos que todo el lenguaje está estructurado de una forma bipolar, de una forma dual. Si yo hablo de que soy alto, es por oposición a ser bajo, o si soy delgado, es por oposición a ser gordo, o si tengo alguna característica, es por oposición al resto. Serían los dos extremos de la misma concepción y necesariamente el lenguaje tiende a ser dual. De la dualidad solo es posible trascender fuera del lenguaje. Bien, mal, pecado, virtud, veis que está en la misma línea, son los dos extremos. Esta dualidad es una dualidad estructural. Nosotros estamos inmersos de forma necesaria en esa dualidad desde el momento en que utilizamos el lenguaje. Habría otra dualidad que se ha descrito en la meditación, que sería los fines y el proceso. Este es uno de los temas que en Mindfulness ha tenido mucho recorrido, ¿no? Todo el movimiento Mindfulness ha criticado la instrumentalización de Mindfulness, ¿no? El que se utilice con una función específica para mejorar enfermedades, ya sean físicas o psicológicas, para aumentar el bienestar. La otra opción de la tradición meditativa en la mayor parte de las tradiciones espirituales es que no tiene una finalidad instrumental, sino que la meditación tendría una finalidad absoluta, que es la trascendencia de la ignorancia, la trascendencia de este mundo, pero no un beneficio, digamos, local, temporal, como puede ser la mejora de la salud o del bienestar psicológico. Esta sería otra de las grandes dualidades. Una tercera dualidad, también frecuente, sobre todo en las tradiciones reveladas, en las tradiciones abrahámicas, cristianismo, islam, judaísmo, sería la coexistencia de dos mundos que son opuestos. Estaría este mundo terrenal que se conceptualiza como una prueba para llegar a alcanzar un mundo espiritual, sobrenatural, que solo existe después de la muerte. Fijaos que en muchas de las tradiciones no duales esa dualidad no existe. Es decir, samsara y nirvana estarían aquí, serían estados de la mente, no serían procesos que no son compatibles en el tiempo o en el espacio. Esa sería otra de las importantes dualidades y todas ellas estarían de alguna forma relacionadas con la cuarta y última gran dualidad, que sería la dualidad sujeto-objeto. ¿Cuál sería la diferencia entre todos nosotros estamos percibiendo esta iglesia desde el sitio en que estamos? ¿Cuál es la gran diferencia entre la percepción de cada uno de vosotros y mi percepción? Todos estamos viendo lo mismo, pero ¿cuál sería la diferencia? Sí, habría interpretación, ¿no?, por todo nuestro, digamos, historial biográfico, etcétera, etcétera, pero de una manera más simplificada y más nuclear, la gran diferencia es que, para ti, ¿dónde está el centro? El centro de la percepción. En ti. No está, está en ti. Y para mí el centro de la percepción está en mí. Y todo lo demás es periférico. ¿Me explico? Ese centro de la percepción es lo que llamamos sujeto y todo lo demás, lo periférico, sería el objeto de percepción. Y da la impresión de que hay una separación y por eso parece que hay un movimiento, ¿no? Pero si lo veis, cada uno de nosotros estamos percibiendo lo mismo, con la única diferencia de que para ti el centro de tu percepción eres tú y lo demás es periférico, y para mí el centro de la percepción soy yo y lo demás es periférico. Fijaos que en una percepción no dual no habría centro y periferia, no habría sujeto-objeto. Todas estas dualidades estarían conectadas. Si queréis comentar o interrumpir o tal, podemos hacerlo cuando queráis. ¿De acuerdo? Uno de los grandes temas respecto a la no dualidad y que para muchas personas puede resultar complicado
que es un tema que se ha hablado. Por supuesto, la percepción que yo estoy dando de no dualidad es una percepción. Vais a ver que vamos a estar diferentes ponentes, las percepciones van a ser diferentes porque también van a responder a diferentes tradiciones y dentro de la misma tradición a diferentes percepciones, ¿no? Pero uno de los temas que de alguna forma es difícilmente compatible con la dualidad es el concepto de progreso. Esto es algo que resulta complejo para nosotros, ¿no?, los occidentales, que nuestra estructura mental está basada en el progreso. El progreso necesitaría la dualidad como base. Para progresar se supone que yo parto de un extremo y quiero ir al otro extremo. ¿Se entiende, verdad, lo que estoy comentando? Por ejemplo, a nivel material, se supone que yo parto de la pobreza o de una situación más desfavorecida y quiero ir a una situación más favorable, de riqueza o como lo queréis llamar. Tengo que hacer un viaje de un extremo a otro. A nivel espiritual, o su desarrollo, ¿no? Digamos que el gran compromiso, hablaremos un poco de eso también, hoy y el próximo día, lo que se ha llamado David Lloyd, el gran maestro Zen, hablaba de los objetivos de carencia, ¿no? Como cuando el yo se hace consciente de que no existe, genera objetivos que justifican de alguna manera su sentido de la vida. A nivel social, el desarrollo es uno de estos grandes objetivos de carencia, ¿no? Se supone que lo ideal sería que nos desarrollásemos como sociedad progresivamente, etcétera, etcétera, pero ese desarrollo es sostenible o al final acabaría con el planeta. Fijaos ese proceso. A nivel espiritual, lo mismo, ¿no? Se supone que yo quiero ir acercándome al bien y, por tanto, alejarme del mal. O quiero ir acercándome al samsara, al nirvana, por tanto, alejándome del samsara. Ese concepto de progreso, de mejora, implicaría esa dualidad, necesariamente. Si no hubiese dualidad, el concepto del progreso cae por su base. ¿Estáis de acuerdo? En la no dualidad no habría progreso, no habría dónde ir. No. Sí. Presuponemos que cuando progresamos estamos mejorando, en ese sentido sí, pero la realidad no es esa, ¿no? Quiero decir que a lo mejor hay un progreso que no encuadra en el concepto de utilidad para el ser humano, para el mundo, ni en otros conceptos duales, ¿no? Quiero decir que al final a lo mejor el progreso va por donde va sin ir a algo mejor, que es lo que implica la dualidad. No sé si me explico. Y entonces, ¿eso sería progreso? Quiero decir, ¿en un mundo no dual, en una percepción no dual, podría existir el concepto de progreso? Pero volvemos a la percepción, lo que uno cree que es progreso, para otro... Claro. Sí. Pero para que tú creas que es progreso, tienes que sentir que te estás alejando de algo y que te estás acercando a algo, ¿me explico? Dentro de una polaridad. Si no, no habría progreso. Fíjate que ese es uno de los elementos clave, por ejemplo, en el taoísmo, etcétera. El concepto de que no puede haber progreso, de que las sociedades como tal, el progreso no sería un progreso material, sería un progreso, sobre todo, individual, ¿no? Y esto nos lleva a la autodenominación que se daba Buda a sí mismo. Vamos al concepto de cómo se denominaba Buda a sí mismo, ¿no? Buda a sí mismo no se denominaba Buda, se denominaba principalmente Tathagata. El concepto de Tathagata es un concepto fascinante, ¿no? Porque la traducción sería algo así como el que no va ni viene. No había ningún sitio donde ir, no había ningún sitio donde volver, no habría ninguna finalidad, ningún objetivo, ningún deseo, el que ni va ni viene, ¿no? Podríamos decir que era como el gallego, ¿no?, del Valle del Indo. Ni va ni viene, no se sabe si va ni viene. Ese sería el concepto de Tathagata, que ese era el nombre con el que él prefería ser llamado. Es un tema interesante. Vamos a hablar primero de vacuidad y su relación con el yo, y luego hablaremos algo de no dualidad. El concepto del yo sería un concepto nuclear en psicología o en psiquiatría, ¿no? Es lo que estructura todo nuestro funcionamiento. Y vais a ver que en los últimos años en psicología hay un movimiento interesante hacia el hipoego, ¿no? Existe la idea,
y es una idea reciente, de que si el yo no fuese tan potente, fuese mucho más sutil, mucho menos desarrollado, el sufrimiento de los individuos sería menor. Esto es una visión no ya de las tradiciones espirituales, es una visión de la propia psicología en los últimos 15-20 años. Hay algunos manuales de hipoego, de cómo desarrollar algunas técnicas para disminuir el ego, no necesariamente para disolverlo, pero sí para disminuirlo. Si hiciésemos un juego en el que intentásemos buscar el yo, esta es una práctica tradicional en muchas escuelas budistas y también hinduistas. Imaginaos que yo estoy aquí, estoy percibiendo esta iglesia. ¿Dónde está el yo para mí? Vosotros estáis viendo esta iglesia, ¿dónde está el yo? ¿Dónde percibís el yo? Aquí, ¿no? Esto es el yo. ¿Estáis de acuerdo? Esto, lo ideal es hacerlo en la propia práctica, ¿no? Pero no, el yo está aquí, ¿vale? Dejamos ahora la iglesia y miro la mano, mi mano. Si miráis vuestra mano, ¿dónde sentís que está el yo? Podríais cortaros la mano y el yo seguiría estando ahí. No se pierde. ¿Dónde sentiríais el yo ahí? En la mente, básicamente, ¿no? Damos un salto más, nos metemos en la mente, que es lo que solemos hacer en meditación, y vemos un pensamiento, vemos una emoción. Vemos, me refiero, observamos, ¿no? ¿Dónde sentiríais que está el yo ahí? En el observador, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sentiríais esto que observa, el pensamiento y la emoción no son yo soy lo que observa. Cuando con la práctica van desapareciendo los objetos mentales, o incluso aunque haya objetos mentales, pero lo ideal es que haya pocos porque si no es más difícil percibirlo, y observáis ese yo, ¿dónde está el yo? ¿Me explico? Ese yo está observando pensamientos y emociones. Y decís, voy a observar el yo. ¿Dónde sentiríais el yo? ¿En el yo inicial? No. En el segundo yo que observa el primer yo. ¿Me explico? Esto, insisto, lo ideal es hacerlo durante la práctica, ¿no? Si ese segundo yo, que ahora ya se ha convertido en el primer yo, ¿no? Porque el primer yo ya pasa a ser un objeto, lo consideraseis algo a observar, ¿dónde estaría el yo en ese momento? En el tercer yo que está observando el segundo yo, no sé si me explico. Y el proceso es interminable. De hecho, es una de las prácticas deconstructivas que, por ejemplo, en la Advaita y en otras escuelas se utiliza. El hecho de que uno siempre puede observar el yo desde fuera, desde fuera, desde fuera, desde fuera. ¿Sí? ¿Qué sería el yo? Este autoconcepto. Se considera que sería como unas 50 etiquetas aproximadamente, más o menos, ¿no? Que nos definen, que son lo que hemos estructurado a lo largo de nuestra vida y que si os preguntasen, ¿cómo sois, fulanita, fulanito? Empezaréis a describir, pues bueno, soy tal, 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 ¿no? Más o menos unas 50 etiquetas. Fijaos en los componentes. Habría unos componentes sociales, que nos han venido dados por grupo, pues en mi caso pues, soy español. Fijaos que no solamente es el lugar donde has nacido, sino con lo que te identificas, etcétera, la edad, la profesión, pues soy psiquiatra, la religión, lo que sea, ideología política, la que sea. Pues en mi caso practico mindfulness, que es una subetiqueta, ¿no? Hago deporte, soy mindfulnero, ¿no? Hago deporte, no hago deporte, y así sucesivas etiquetas sociales. ¿Estaríais de acuerdo en eso? Y también estarían los aspectos individuales, ¿no? Mi nombre, Javier García Campayo, cada uno el suyo. El nombre es un elemento de cohesión brutal, ¿no? Dicen vuestro nombre y notáis, ¿no? La familia, ¿no? Todos los aspectos de la familia con sus temas positivos y negativos, uno está identificado con esa familia. La historia personal, ¿no? Todo esto me ha ocurrido. La biografía que nos hemos contado, que alguna vez ya hemos hablado, ¿no? De que no es la realidad, no es lo que nos ha pasado, sino es lo que nos hemos contado
de lo que nos ha pasado, eso lo estructuramos como algo que va con nosotros, ¿no? Me pasó esto positivo, me pasó aquello negativo, fulano me hizo esto, yo hice esto a fulana, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se estructura en el background y ahí va funcionando. Y luego las memorias, simplificando, ¿no? Porque en psicología se analizan y son un poco más complejas, ¿no? Habría una memoria autobiográfica, que serían todos mis sucesos personales, ¿no? Y cada uno los tenemos bien identificados. Si os preguntase qué hicisteis el 11 de septiembre, ¿no? El día de las Torres Gemelas, pues todo el mundo se acuerda, ¿no? De qué pasó ese día, ¿no? O está muy ligado, ¿no? A un aspecto biográfico. Y luego otros aspectos más semánticos, los atributos que nos caracterizan, ¿eh? Os invito a pensar por un momento en esos atributos que os caracterizan, con los que podríais definiros, ¿eh? Haremos luego alguna práctica para, de alguna forma, identificar esos aspectos, pero fijaos cómo ese yo, alguien comentaba, distorsiona la percepción del mundo. Hay unas, sí, iba a ser muy claro, Marta. Distorsiona la percepción del mundo, ¿no? Hay una serie de sesgos que están bien descritos y conocidos que hacen que el mundo lo percibamos en base a estos sesgos. Por ejemplo, el sesgo de autogeneración. Son sesgos muy estudiados en psicología, que simplemente los resumo, ¿eh? Todo aquello, y esto se utiliza en educación, ¿no? Todo aquello que yo genero, lo retengo y me identifico mucho más que si es algo que recibo. ¿Me explico? Por eso la práctica es tan importante, porque lo que se aprende por la práctica, eso queda mucho más introyectado que lo que alguien nos explica, aunque sea exactamente lo mismo, ¿no? Si soy yo el que lo ha descubierto, si soy yo el que lo ha procesado, eso queda mucho más. La autoimplicación. Cualquier escritor, cualquier director de cine, cualquier creador, todas las obras que ya ha terminado, prácticamente las tiene olvidadas. Está solamente centrado, o mayoritariamente centrado, en lo que está haciendo en ese momento, ¿eh? Es mucho más importante lo que está haciendo que lo que ya ha hecho. Hay un sesgo interesante en ese sentido. El autocentramiento, ¿eh? Si yo he participado en un hecho, lo tengo mucho más reciente en la memoria, va a quedar mucho más sólido en la memoria a lo largo del tiempo que si es algo en lo que no he participado, porque he sido protagonista. Temas de comparación, ¿no? Generalmente cuando queremos cooperar con alguien, lo que buscamos es personas que sentimos que son superiores a nosotros en algo. Preferimos la cooperación con superiores, mientras que si vamos a competir, preferimos que sea gente que nosotros conceptualizamos, por lo menos en algún aspecto, que son o iguales o inferiores que nosotros. Es un sesgo sistemático. Y el último, hay muchos más, estos son simplemente algunos ejemplos, hay un sesgo etnocéntrico, ¿no? En general, consideramos que nuestro grupo es mucho más variado y complejo que el resto de los grupos. Yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿no? Una de las frases, no había casi inmigración, una de las frases habituales es que los de otro grupo étnico eran todos iguales, era imposible reconocerlos, ¿no? Decía, pues los chinos son todos iguales, es absurdo, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros tenemos tal sesgo, nosotros y todos los grupos étnicos, tenemos tal sesgo que pensamos que nosotros somos muy diferentes, pero el resto de los grupos son muy parecidos. No deja de ser un sesgo ligado al yo. La evolución del autoconcepto va estructurándose con la edad, ¿no? Hacia los 2 años, 2-3 años aparece el lenguaje. El lenguaje es el principal ladrillo, la principal estructura del yo, ¿eh? Hacia los 2 o 3 años la niña, el niño empieza a hablar y empieza también a hablar consigo mismo, ¿no? Aparece el diálogo interno. Hacia los 7 años se ha establecido el diálogo interno y empiezan a aparecer algunos de los aspectos del autoconcepto, ¿no? Por ejemplo, atributos físicos pasivos, ¿no? Yo soy alto, soy bajo, soy delgado, soy rubio, soy moreno, etc. Atributos conductuales, tengo tales características, soy hablador, soy, etcétera, etcétera. Atributos sociales. Y hacia los 9 años aparecen los atributos psicológicos, generalmente dicotómicos. Y aquí suelen empezar los problemas de autoestima, hacia los 9 años aproximadamente. Hacia los 10-12 años se aparecen rasgos de personalidad y posteriormente va estructurándose, complejizándose todo este tema, ¿no?
En la adolescencia precoz, el locus de control, es decir, la sensación de que las cosas que nos ocurren tienen, digamos, una causa externa, se desarrolla de forma más importante. Algunos teóricos dicen que es porque las relaciones en los institutos, en las escuelas, conforme va creciendo el niño o la niña, son más complejas, de alguna forma más hostiles, y por eso aparece ese locus de control más externo. Y hacia la adolescencia tardía, todos esos atributos son integrados en la personalidad y el individuo siente que tiene la personalidad que sea. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña práctica donde vamos a trabajar con este aspecto de los cambios. Os invito a adoptar la postura. Os invito a analizar algunos aspectos de vuestra vida por décadas, ¿no? Primeros 10 años, 10, 20, 20, 30, hasta la edad que tengáis ahora. Intentando buscar rupturas biográficas, cambios importantes en vuestra vida. Cambios de tipo laboral, de tipo afectivo, de tipo espiritual o de práctica meditativa. Os invito sobre todo a observar grandes cambios. Pues a los 30 años dejé la profesión que tenía y me di cuenta de lo que me gustaba era, yo qué sé, la enseñanza, y dejé la banca y me metí a profesor. O tal relación afectiva que llevaba años con ella, en un momento dado se rompió. O a tal edad decido dedicarme intensivamente a la práctica de la meditación. O a tal edad dejo de creer en cualquier creencia religiosa. Os invito a observar 3, 4 rupturas biográficas, puntos importantes de cambio en vuestras vidas. Y os invito a observar cómo era yo, ese yo, antes y después, quizás 3 meses antes y 3 meses después, de esa situación que rompe la biografía, que supone un cambio en la biografía. ¿Diríais que ese yo de antes y de después son el mismo yo? ¿Creéis que una persona que desde el exterior no supiese que es la misma persona, pensaría que es la misma persona?
Observad cómo se maneja el yo para sobrevivir, para seguir manteniendo la sensación de coherencia, de que ese yo es el mismo. ¿Qué es lo que hace? Generalmente describe una narrativa. Esto ocurrió por esto y por lo otro, por cosas que pasaron fuera de mí, por cosas que pasaron dentro de mí. De manera que soy capaz de mantener la ficción de que es el mismo yo, justificándolo suficientemente, creando una narrativa explicativa. Una narrativa que, como me la repito, creo que es la realidad y la confundo con la realidad. Pero podríais haber escrito otra narrativa diferente, ¿o no? Intentad escribir otra narrativa diferente que explicase el mismo resultado. Observad que lo que hacemos en psicoterapia viene a ser esto: cambiar una narrativa que produce sufrimiento por otra narrativa que produce menos sufrimiento y que justificaría el cambio en el yo. Daos cuenta de si hay una tendencia a que esas justificaciones en las rupturas del yo sean siempre muy similares. Eso es lo que llamamos profecía autocumplida. De alguna manera, esa narrativa explicativa se va a repetir y uno casi como que podría predecir qué va a pasar con uno mismo en el futuro. Os dejo unos segundos para terminar. Intentando ver si tendría justificación considerar que esos diferentes yoes que surgen después de cada una de estas situaciones son el mismo yo. O simplemente tengo que forzar la narrativa para intentar justificármelo. Vamos terminando. ¿Queréis comentar algo de lo que hemos hecho? ¿Alguien quiere? Sí. ¿Qué es la narrativa? El discurso. Sí. Imagínate que mi padre me abandonó cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 5 años, y me he contado a mí mismo que es porque no me quería. Y a partir de ahí
desarrolló una especie de desconfianza básica hacia todas las personas, ya que mi padre me ha abandonado. ¿Me explico? Es decir, ocurre un suceso, en este caso mi padre se va de casa, yo no sé cuál es la causa, realmente nadie lo sabe, solo él lo sabe, pero yo me tengo que contar a mí mismo una narrativa, una historia. Todas nuestras experiencias biográficas están narradas, están interpretadas. Cuando hay una ruptura entre un proceso y otro, uno necesita explicárselo. Se entiende, ¿verdad?, lo que estamos comentando. ¿Queréis comentar algo de esto? ¿Habéis podido ver algo o algo que os haya llamado la atención? Fijaos que en psiquiatría, en psicología, la esquizofrenia, ¿no?, la enfermedad más grave de las que existen, se considera que una de sus características es la ruptura biográfica. ¿Me explico? Hay como una ruptura a partir de que aparece la enfermedad y la persona o el yo de antes y el yo de después no se parecen en nada. Pero no me digáis que eso no os ha pasado, no nos ha pasado a todos a lo largo de la vida, ¿no? Te ocurre algo y me convierto a, yo qué sé, ¿no?, a tal creencia, o desaparece alguien en mi vida. ¿Cómo veis esto? ¿Alguien quiere comentar? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Todos hemos tenido rupturas, sí. Yo lo que he observado es que la narración que me daba entonces no tiene que ver con la que ahora me doy. Interesante eso, ¿no? Habéis oído. La narración que se dio entonces del suceso de turno no tiene nada que ver con la que se da ahora. Eso es lógico porque cualquier interpretación es una interpretación subjetiva. Y comentábamos, ¿qué es la psicoterapia? La psicoterapia básicamente es cambiar la narrativa, ¿no? Si yo me he contado a mí mismo que mi padre me abandonó porque no soy digno de ser querido, etcétera, etcétera, generalmente en terapia van a intentar modificarme la narrativa para que no sea tan generadora de sufrimiento y, sobre todo, para que no tenga profecía autocumplida. Porque si yo considero que mi padre se fue, no me quiso, no soy digno de ser querido, generalmente la profecía autocumplida es que nadie me va a querer y yo estoy esperando que nadie me quiera. Y si alguien me quiere, entro casi en crisis porque no rompe con mi expectativa. No sé si me... Eso es a lo que vamos. Que si fuese una persona externa quien viese el yo de antes y el yo de después, pensaría que son dos personas distintas. Pero nosotros nos contamos a nosotros mismos porque lo más importante es salvaguardar la idea de la continuidad del yo, que ha habido circunstancias que son las que han producido ese cambio. ¿Me explico lo que...? Sí, sí. Entonces, quiero decir, en el fondo lo que yo he sentido es que yo no soy un yo que va cambiando, sino que es que yo soy cambio, que es que yo estoy cambiando cada día. O sea, que es que en realidad yo soy el cambio. Sí. Pero esa es una percepción muy fina, porque tú ya llevas tiempo de práctica y ya tienes esa sensación de fluidez, de no estabilidad, etcétera. Pero la mayor parte de la gente siente que es un yo muy sólido y cuando se confronta con situaciones tremendas, claro, tiene que establecer una narrativa para justificar que este yo y el otro yo son el mismo. ¿Me explico? O contradicciones del yo en el mismo momento, ¿no? Igual me gustan dos personas a la vez, o igual quiero hacer esto y quiero hacer esto otro, que son completamente contradictorios, ¿no? Imagínate, quiero hacer medicina, pero quiero hacer también ingeniería, que es algo imposible. ¿Cómo el mismo yo es tan contradictorio? ¿Me explico? Este sería un poco los temas que valdría la pena ir dándose cuenta, ¿no?, para percibir ese cambio continuo del yo, esa inexistencia del yo, en última instancia, ¿eh? Os hablaba de eso, ¿no?, que en la esquizofrenia la ruptura biográfica sería una de las características de la enfermedad, pero no experimentamos nosotros continuamente rupturas biográficas que nos las justificamos suficientemente, pero con el tiempo, como comentabas, la explicación que nos damos puede ser muy diferente, ¿no? Fijaos que el concepto también del ser humano ha cambiado a lo largo de la historia. Este es un aspecto muy interesante, ¿eh? David Locke tiene un libro especialmente bueno sobre esto, que os recomiendo, que es Carencia. Está en Silantana, ya os lo pasaré. Los cazadores-recolectores, ¿no?, los primeros seres humanos sobre la Tierra, tenían un yo absolutamente fluido, porque estaban absolutamente identificados con los animales que les servían de presa a ellos y de los que ellos mismos eran presa, ¿eh? Tanto de los animales que les cazaban como los que ellos cazaban. Tenían que identificarse completamente con ellos porque su supervivencia
estaba en juego. La aparición del Neolítico, con el inicio de la agricultura, con vallas que separan, con excedentes de producción, con la aparición de clases sociales, supone un cambio importante que permite estructurar un yo muy ligado a esa clase social. Y fijaos el cambio que ocurre en Grecia, que más o menos ocurre en la misma época en el Valle de la Ganges, ¿no? En la época de Buda, y es la visión, en este momento, esto nos parece algo tan obvio y tan simple que no nos llama la atención, pero en aquel momento fue una ruptura increíble. La idea de que las clases sociales y el orden social estructurado era algo que lo creaba el ser humano, no venía impuesto por los dioses. ¿Se entiende? Hasta Grecia, los reyes eran divinos, la estructura social era la que tenía que ser. Si yo nacía como esclavo, tenía que ser esclavo toda la vida, porque era como el destino cósmico. Nadie se planteaba que eso pudiese ser diferente. Fue Grecia el primer sitio en que se plantea que la estructura social es algo que crea el ser humano, y eso se puede modificar en cualquier momento. Hoy esto nos parece una cosa súper obvia, pero no lo era hasta ese momento. El Renacimiento y la Ilustración, aparece la pérdida de religión, la ciencia es lo que sustituye la religión, ¿no? Y vais a ver que hay más culturas más individualistas, más colectivistas, ¿no? El individualismo tan brutal que tenemos en las sociedades occidentales desarrolladas generalmente no existe en ninguna otra sociedad, ¿no? Ese yo tan potente que tenemos nosotros, ahora por la globalización está empezando a aparecer en el resto de sociedades, pero ha sido una característica básicamente occidental y básicamente de los últimos 150 años, ese desarrollo del yo tan brutal. En muchas culturas no se hacían biografías, se hacían hagiografías, es decir, no interesaba las características individuales, personales de lo que a mí me ocurría, sino que la biografía de las grandes personas estaban absolutamente idealizadas, embellecidas, porque lo que se pretendía era dar una especie de lección social de cómo tenía que ser la vida del ser humano, pero no interesaban los datos particulares de si mi padre me dejó o he tenido 5 hijos o 3 parejas, ¿me explico? Sino que era una cosa absolutamente embellecida para, como ejemplo. ¿Cómo se mantiene la idea del yo? Sobre todo por esto, por el nombre. Fijaos la identificación con el nombre. La identificación con el nombre es brutal. Imaginaos que os cambiasen de nombre a estas alturas de la vida. A mí, en vez de Javier García Campayo, me llamasen Juan López. ¿Qué os parecería? Cambiaos el nombre. ¿Qué ocurre cuando uno entra a una tradición espiritual? ¿Qué es lo primero que se hace? Darle un nombre religioso, ¿no? Tanto en el cristianismo como en el budismo, como en cualquier. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es romper con el yo anterior, ¿no? El nombre es uno de los elementos clave, el cuerpo es otro de los elementos clave. Cuando os decía, ¿qué diferencia hay entre Ana y yo a la hora de percibir esto? Pues que Ana percibe que el centro está aquí dentro de su cuerpo y yo percibo que el centro está aquí dentro de este cuerpo, ¿no? Pertenencias sociales, preferencias inmutables, menos importantes, por eso está en negro. Y luego estaría el tema de la memoria, ¿no? La memoria, el diálogo interno, es lo que estructura esa sensación de yo. Por eso os comentaba la necesidad imperiosa de hacer una narrativa que justifique los cambios, los bandazos que he dado a lo largo de mi vida. Porque si no, es como que me siento contradictorio, ¿no? Mientras que si digo, no, es que me pasó tal cosa, o hubo una crisis económica y por eso yo empecé a hacer esto, o mi padre se murió y por eso yo me quedé tocado varios años, entonces yo me lo justifico suficientemente para que eso sea entendible, predecible, justificable y sobre todo no se altere la idea del yo, de que hay un yo básico, estructural, fijo, que apenas se mueve, en vez de que es una cosa fluida como comentabas, ¿no? Puede ser una creencia o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Imagínate que a mí me gusta la tortilla de patatas y eso es algo que me ha gustado toda la vida, ¿no? Y siento que una de mis características es que me gusta la tortilla de patatas. Para la gente, una preferencia inmutable puede ser algo como eso, ¿no? O yo soy de Zaragoza o de Madrid y eso para mí es nuclear. Para mucha gente lo es, ¿eh? Yo soy de La Real, ¿no? O del Bilbao, ¿no? Eso sería una preferencia inmutable, ¿eh?
No está puesto en rojo porque para mucha gente eso no es tan importante, pero, por ejemplo, creencias religiosas o creencias de todo tipo, la gente muere por eso y mata por eso, porque se considera una preferencia inmutable, ¿no? ¿Queréis comentar algo sobre esto? ¿No? Vamos a hacer esta práctica de intentar desmantelar el yo y de experimentar un poco lo que podría ser esta ausencia de yo. Os invito a que adoptéis la postura. Y podéis visualizar que estáis sentados, sentadas, solos, solas, en una habitación. Y que tenéis a vuestro lado algo parecido a una hoguera, a un fuego, una chimenea agradable que tenéis a vuestro lado. Y vamos a ir desmontando las diferentes capas de ese yo. Yo voy a empezar por un orden, no tiene por qué ser el más importante para vosotras, para vosotros. Observad cuáles de esas capas, etiquetas o como queréis llamarlo, os resulta más difícil de soltar. Podéis imaginar que esas capas son como una especie de careta que llevéis adherida a vuestra cara, a vuestra cabeza, y que cada vez que tomamos conciencia de ella, nos quitamos esa careta y la quemamos. Vamos a empezar por el género. El género no sería solamente unos datos biológicos, es un sentimiento interno, ¿no? Ahora lo estamos viendo, cómo se está pidiendo que se reconozca ese aspecto subjetivo que a veces entra en contradicción con los datos biológicos o corporales aparentemente objetivos. Llevaremos la mayor parte de nosotros toda la vida identificados con un género y percibiremos la vida como ese género. Sentid que ese género es una careta, cogéis, la arrancáis y la quemáis. Observad cada vez que quemáis una careta, una etiqueta, la dificultad que tenéis para desprenderos de ella. Algunas de esas etiquetas son más estructurantes que otras. Cada uno de nosotros tiene una diferente composición. Puede estar más apegado a unas etiquetas que otras. Habéis quemado la careta, la etiqueta de género, y ya no tenéis ninguna identificación de género. No sentís que sois de un género, de otro o de algún otro. No, no hay diferencias. Pasamos a la etiqueta de edad. Esta es una etiqueta que claramente cambia con el tiempo. Cuando somos jóvenes pensamos que los jóvenes son los que tendrían que tener más peso en el funcionamiento de la sociedad y que es injusto. Y viendo cómo esa careta, esa etiqueta va cambiando cuando tenemos una edad media y sigue cambiando cuando tenemos más edad. Si tenéis 40, 50 años, esa visión de que los jóvenes debían tener más peso es posible que se haya modificado. Y generalmente uno lo que piensa es que su grupo de edad
su quinta, su generación, es la que más dificultades ha tenido, la que más ha luchado, es la que tiene alguna característica especial, porque nosotros estamos en ella. Por eso nos parece especial. Quitaos esa careta, esa etiqueta de edad y sentid que no tenéis edad. No sois ni jóvenes, ni viejos, ni de edad media. Sois intemporales. Vamos a la etiqueta de profesión, una de las etiquetas que mayor apego producen, sobre todo si estáis muy identificados con ella, si os gusta mucho vuestra profesión. Soy psicólogo, soy lo que sea. Generalmente va asociado a esfuerzo, va asociado a gusto, generalmente nos gusta, y a un cierto narcisismo, ¿no? Estamos identificados con esa etiqueta. Sentid que podéis desprenderos de ella, dejáis de tener esa profesión. Simplemente no tenéis ninguna formación especial, ni característica especial. Podréis trabajar de cualquier cosa porque no tenéis ninguna formación específica. Algo parecido a lo que les pasa a los emigrantes, ¿no? Cuando van a otro país. Habitualmente sus formaciones no se reconocen y aunque tengan licenciaturas, a veces tienen que trabajar de empleada de hogar o de barrendero. Quitaos todo el apego, os sentís el apego de la identificación con la profesión, sea la que sea. Id a vuestras creencias políticas o ausencia de creencias políticas. Tanto con las creencias políticas como con las religiosas, las podemos trabajar a la vez. ¿Sentís la polarización? Normalmente, cuanto más intensa es una etiqueta, más identificado me siento con mi grupo, pero más lejano me siento de todos los demás grupos. Si yo soy del partido A y lo siento intensamente, me identifico mucho con todos los de mi partido, pero corro el riesgo de pensar que todos los demás están equivocados, creando una polarización, una dicotomía brutal. ¿Sentid que esa etiqueta podéis eliminárosla? La de la ideología política. Ved si hay resistencias. Y ved cómo vuestra biografía se ha estructurado, esa resistencia. Quemáis esa etiqueta y ya no tenéis ninguna ideología política. No sois de derechas ni de izquierdas. Lo mismo con la ideología religiosa. Es posible que tenga una marcada creencia o una marcada anticreencia, sea intensamente ateo, agnóstico. Observad cómo se estructura vuestro yo, muchas de vuestras acciones, parte de vuestro sentido de la vida.
Ved si podéis quemar esa etiqueta, quitaros cualquier idea de pertenecer a un grupo o a otro. Lo mismo con la nacionalidad. George Bernard Shaw decía que el nacionalismo es la idea absurda de pensar que nuestro país es mejor porque simplemente hemos nacido en él. Fijaos que esa misma idea la aplicamos al resto de etiquetas. Las etiquetas en las que yo me incluyo son las buenas. Ved si podéis quitaros esa etiqueta, prenderle fuego y sentir que no sois de ningún país en especial, que sois ciudadanos del mundo, que vuestro país es este mundo. Y así podéis ir identificando otras etiquetas, cada uno ya más específicas. Por ejemplo, la etiqueta de practicar meditación o mindfulness. Para mucha gente esa puede ser una etiqueta que le haga sentir diferente, mejor, especial. Es absurdo. La práctica de la meditación tendría como finalidad ayudar a la gente y a nosotros mismos a sufrir menos. Ved si podéis quitaros esa etiqueta. O etiquetas más conductuales, como soy vegetariano, soy ecologista, o soy lo que sea. Soy de tal club deportivo, o soy deportista. Observad otras etiquetas muy potentes, como la etiqueta de padre o madre. Podríamos sentir a nuestros hijos, hijas, sin posesión. Como decía Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Esa suele ser una de las etiquetas más potentes, más difíciles de soltar. Y os dejo 2 o 3 minutos para que identifiquéis algunas otras etiquetas que os puedan quedar. Algunas, por ejemplo, estarían relacionadas con valores, ¿no? Yo soy muy sincero, o soy muy lo que sea. Si estáis muy aferrados a esa etiqueta, toda la gente que no cumpla esa etiqueta os va a parecer que falla en algo. Observad también vuestra biografía, la narrativa. Generalmente nos encanta narrarnos nuestra historia. Me pasó esto, me hicieron esto, me ocurrió esto. ¿Es adictivo eso? Imaginad que pudieseis coger vuestra historia, ponerla en un folio y quemarla. Y poder estar en el presente sin repetiros continuamente vuestra historia.
habiendo eliminado la memoria, imaginaos que habéis tenido un accidente de tráfico y habéis perdido la memoria. Toda vuestra historia biográfica está perdida. ¿No sabéis quién sois? No solamente no tenéis recuerdos, sino que tampoco sabéis vuestro nombre. Estáis en un país extraño, nadie que os conozca, sin identificación, y os ponen otro nombre. Por ejemplo, Juan o Juana Fernández López. Este es vuestro nombre ahora. Sin historia, sin memorias, sin etiquetas. Nos quedamos 2 o 3 minutos ahí. Sobre todo intentad mantener, ahora cuando terminemos la práctica, esa idea, esa sensación de que no hay etiquetas, que estructuren ese yo. ¿Cómo sentís ahora y cómo funcionaríais en el mundo? 1 minuto y terminaremos. Poco a poco podemos ir volviendo, pero intentad mantener esa idea de no etiqueta, de no atributos. ¿Quieres comentar algo? Carmen nos cuenta eso, ¿no? Una experiencia liberadora, pero que también genera miedo, ¿no? Ese miedo a la disolución del yo, a esa seguridad, ¿no?, que da el yo. Hablaremos un poco de cuáles son los aspectos positivos y negativos, ¿no?, de la existencia del yo, de mantener el yo. ¿Alguien más quiere comentar algo? En general, las etiquetas de padre y madre suelen ser de las más difíciles de romper. No sé si estáis de acuerdo. Algunas de las más, ¿no? El tema de los valores es un temazo, sí, habla de que los valores era lo que más le costaba. El tema de los valores es un temazo, ¿no?, porque suele ser también algo a lo que nos aferramos extraordinariamente, ¿eh? En la tradición budista hay una parábola, la de la balsa, que es especialmente interesante, no sé si la conocéis, ¿no? Buda comentaba que alguien estaba en una orilla del río donde era peligrosa, te podían matar, etcétera, etcétera. Y en la otra orilla del río había seguridad, paz, tranquilidad. Construye una balsa y pasa a la otra orilla. No dejaba de ser una metáfora samsara, nirvana, etc. Y pregunta a los discípulos, cuando se ha pasado a la otra orilla, ¿cómo veríais que esa persona que comprende que esa balsa que le ha permitido pasar a la otra orilla ha sido muy importante y le ha salvado la vida,
¿Os parecería sensato que cargase con ella mientras va andando por la otra orilla? ¿O lo sensato sería, una vez que ya ha pasado, a abandonar la balsa, que ya no tiene función, ¿no? Todos le dijeron que, lógicamente, lo sensato sería dejar la balsa. Y la metáfora era la propia doctrina, la propia enseñanza. Es decir, la propia doctrina, valores, tradición espiritual o lo que sea, no dejaría de ser una balsa, como cualquier otra balsa, para pasar la orilla. Pero no haría falta aferrarse a ella. Es una metáfora interesante, ¿no? ¿Más comentarios? El apego, claro, claro. Claro, claro. Eso es, ese es el tema, ¿no? Sí. Digamos que el tema clave sería esto, ¿no? La identificación. No haría falta quitarse, yo he nacido en España, o yo tengo tal profesión, etcétera. El tema no es tenerla o no tenerla, el tema es qué identificación, ¿no? Es poder sentir que podría tener este género masculino, pero podría tener género femenino, que soy psiquiatra, pero podría tener cualquier otro trabajo, que he nacido en España, pero podría haber nacido en cualquier otro sitio. Esta sería la idea, ¿no? Es decir, no hay una identificación especial, simplemente este es lo que ha ocurrido, pero no hace falta que me identifique con eso. Claro, claro, claro. Vamos a ver esos miedos. ¿Por qué nos mantenemos al yo? Por eso, por ese miedo. ¿Y por qué estructuramos todo un montaje para mantener el yo? Sí, sí. Pero quería que sintieseis el miedo, ¿no? De alguna forma, ese miedo a... ¿Cuál sería el miedo último del ser humano? ¿Qué os parece? ¿El miedo último del ser humano cuál sería? Muchas veces se dice la muerte, pero no es la muerte. Exactamente, ¿no? Si a vosotros os dijesen, vais a morir, pero al segundo siguiente vais a reencarnar jóvenes, guapos, listos, etcétera, etcétera, y os lo creyeseis, claro, esa es la pega, cualquiera de nosotros diría, ¿dónde hay que firmar? ¿No? El miedo no es a la muerte, es a la disolución del yo. ¿Qué pasará con José Antonio Prados? ¿Qué pasará con Javier García Campayo? ¿Qué pasará cuando me muera? ¿No? Si tuvieseis una clara conciencia de continuidad, y, insisto, os lo creyeseis, claro, esta es la dificultad, ¿no? ¿Por qué creemos que el yo existe? Enseguida haremos el descanso, ¿eh? A las 6 hacemos el descanso. Tomamos un café. Estas serían las asunciones. Asunciones serían como creencias básicas, ¿no? Se utiliza también en terapia cognitiva esta idea, ¿no? Son las creencias básicas que estructuran todo lo demás. Las asunciones distorsionadas del yo serían estas. La continuidad. Por eso se hablaba de las rupturas biográficas. Si nosotros vemos nuestra biografía, yo por lo menos en la mía hay rupturas importantes, tremendas, pero todas están justificadas, ¿no? Alguien hizo algo, o pasó algo, o ocurrió algo que lo justifican. Pero hay unas rupturas bien claras. No hay una clara continuidad del yo, no lo hay, ¿eh? ¿En qué os parecéis a la persona que erais hace 20 años? ¿Sois la misma? ¿En qué os parecéis a la persona que erais hace 20 años? ¿Sois la misma? Lo que pasa es como está el yo, ¿no? Javier García Campayo es el mismo, el cuerpo es el mismo con el envejecimiento asociado, pero aparentemente es el mismo. Y la memoria que ha estructurado todo, porque la biografía es simplemente el pegamento que consigue conectar todas nuestras experiencias. Entonces, la memoria, el yo y el cuerpo es lo que estructura básicamente esa idea de continuidad. Pero no hay una clara continuidad. La coherencia como un único yo. Fijaos las contradicciones internas que tenemos, ¿no? Esto está escrito en todas las tradiciones, ¿no? En el cristianismo hay varias descripciones de esto en la Biblia, ¿no? Es decir, nunca hago lo que quiero, porque hay algo que me impide seguir la voluntad del Padre, etc., ¿no? Hay una serie de contradicciones internas a lo largo del tiempo, pero también en un mismo momento, ¿eh? Si nos observásemos nosotros ahora mismo, ¿no veríais que hay deseos contradictorios, objetivos contradictorios con frecuencia? ¿No? Lo que pienso, lo que siento, lo que hago, muchas veces no está en coherencia. Hay contradicciones importantes. La originalidad. Este es un tema
especialmente llamativo, como os decía, en las sociedades occidentales en los últimos 100-150 años. La necesidad de ser diferente de los demás, la necesidad de ser original. ¿No sentís esa necesidad de diferenciaros del resto, ¿no? De hacer, ¿no? Enhorabuena, pero no suele ser lo habitual, ¿no? La gente necesita ser algo diferente, hacer algo, pasar a la posteridad. Se dice que la necesidad de la fama surge, pues eso, hace unos 150 años aproximadamente, conforme la pérdida de fuerza de la religión hace sentir a la gente que no hay nada después de la muerte. La forma de inmortalidad sería la fama. ¿Me explico? ¿No? Poder mantenerse en la memoria de los supervivientes sería una forma de inmortalidad, ¿no? Es la sustitución del reino de los cielos, ¿no? El poder mantenerse en la memoria. El tema de la originalidad es muy importante. Hoy en día la gente puede hacer cualquier cosa por ser original, ¿no? Un magnicidio, ¿no? Maté a Kennedy y pasó a la historia por haber matado a Kennedy. Es una forma de pasar a la historia. Delirante, pero no sé si se ve, ¿no? La originalidad. El control. ¿Qué os parece? Si el yo fuese mío, yo tendría control sobre mi cuerpo y sobre mi mente. Sobre el cuerpo, veis que tenemos poco control, ¿no? ¿Por qué enfermáis? Si vuestro cuerpo lo controláis, o por qué envejecéis. Y sobre la mente ya ni comentamos, ¿no? ¿Quién controla esta mente? Para eso estamos aquí, ¿no? Intentando a ver si la controlamos un poquito más. Si fuese nuestro, le preguntaban a Buda eso, ¿no? Si el cuerpo y la mente eran nuestras, eran el yo. Y él contestaba el tema del control. Dice, un rey que tiene un reino, ¿no? Que es suyo, puede hacer lo que quiera en ese reino, porque es suyo. Vosotros podéis hacer lo que queráis con vuestro cuerpo o con vuestra mente. ¿Por qué pensáis que es vuestro? La idea de que este es mi cuerpo o yo soy el cuerpo o esta es mi mente o yo soy la mente, tienen esa contradicción, ¿no? Y la independencia o no dualidad. Nosotros tenemos la idea, en general, ¿no?, de que todos los fenómenos son independientes. Es decir, yo soy esto y las otras cosas están pasando por ahí, o las otras personas, pero yo tendría la posibilidad de no dejarme influenciar por el contexto, por el resto, ¿no? Tenemos esa idea de que yo soy independiente, soy como un proceso aparte. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Somos continuamente interdependientes de las otras personas, de lo que ocurre en cada momento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que el yo no sea una seta aislada, sino que forma parte de la interacción continua de todo lo que le rodea. ¿Comentarios sobre esto? ¿Cómo se genera el yo? Yo que haría un descanso aquí, si os parece. Hacemos 20-25 minutos porque esto tiene su complejidad. Y estamos 20 minutos tomando un cafecillo, no sé cómo está el patio. Yo creo que no hay mucho sitio para tomar un café, ¿no? Por aquí. Está esto un poco aislado. Bueno, son menos 10 aproximadamente. Si os parece, estamos hasta ahí 10 y descansamos, ¿vale?